Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos compartiendo estos devocionales en cuanto a la persecución en la iglesia cristiana. Gracias por acompañarnos. Y en el primer encuentro que tuvimos en cuanto a este tema, estuvimos hablando un poco del martirio de Esteban. Estuvimos hablando un poco de qué tipo de, o los tres grupos de personas que habitaban en Judea, en Jerusalén, en ese tiempo. Vamos a estar compartiendo hoy un poco cómo comienza la persecución en la iglesia cristiana. Es interesante entender primero que para los primeros cristianos, ellos no se consideraban parte de una secta o no se consideraban fuera de la religión judía. De alguna manera, estos nuevos judíos ahora cristianos o estos judíos que ahora creían en el Mesías que había llegado, ese era justamente el mensaje que compartían. La era mesiánica había llegado, el Hijo de Dios había sido muerto por nuestros pecados, había resucitado al tercer día y estaba a la diestra del Padre. Lamentablemente, no toda la directiva judía o la parte, digamos, eclesiástica o de políticos judíos, el pueblo de alguna manera, viendo los milagros que los apóstoles hacían, de alguna manera era diferente el acercamiento que tenían a Jesús. Pero los políticos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, normalmente estaban en contra de esta nueva enseñanza que los apóstoles daban al pueblo, porque de alguna manera ellos sabían que por todo lo que había acontecido en el pueblo de Israel siglos atrás, en cuanto a la idolatría, la deportación a Babilonia, a Siria, siglos atrás, de alguna manera ellos sentían que eran los que debían conservar la buena tradición o la buena palabra, supuestamente ellos pensaban, la buena palabra de Dios. Por eso es que en los primeros años de la iglesia cristiana vemos que los mismos judíos son los que persiguen a los judíos cristianos. Tenemos un ejemplo claro, por ejemplo en Hechos 18, 14 y 15, donde el apóstol Pablo presenta su defensa delante de Galión, y fíjese lo que dice este hombre, este Galión, que era un procónsul, dice: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Es interesante que en los primeros años, cuando comienzan los ataques graves de judíos sobre los creyentes, el judío creyente muchas veces, como Pablo, encuentra refugio en alguna de las autoridades romanas, donde eran mucho más tolerantes con el grupo cristiano. No así sucede décadas después, cuando vamos a estar viendo después del año 54, cuando llega Nerón al poder. Del 54 al 100 fue prácticamente la época donde peor, mayor y más sangrienta persecución hubo contra los cristianos. Es interesante también que podemos compartir la llegada de Nerón en el año 54 después de Cristo al poder. Nerón era una persona, algunos suponen que con algún tipo de problema mental. Era una persona egocéntrica, era una persona que amaba tener el poder, ejercer el poder y abusar del poder. Fue apoyado también por su madre Agripina, quien se considera que entre él y su madre cometieron varios crímenes en la corte romana. Algo sucedió desde el año 54 al 64, estos primeros 10 años de gobierno de Nerón. Algo sucede en el 10º año de su gobierno, el año 64, para ser más exactos el 18 de julio del año 64 después de Cristo, cuando estalló un enorme incendio en Roma. Esto no lo encontramos en la Biblia, pero está en los libros y en los registros de historiadores romanos, que uno los puede leer, un tal Tácito, por ejemplo, cuyos récords y cuyas ilustraciones y escritos se pueden leer en cualquier biblioteca importante. Dice acá el autor que estamos siguiendo, es Historia del Cristianismo de Justo González,
si usted lo quiere comprar en alguna librería cristiana. El fuego duró 6 días y 7 noches. Hay algo interesante, Nerón, supuestamente él tenía deseos de ser un actor, deseo de ser un artista en algunas áreas del arte. Él quiso sobresalir, pero aparentemente no tenía dones para hacerlo. Y de alguna manera, después que pasaron los primeros días de este incendio tan grande en Roma, comenzaron a surgir versiones de que Nerón, él mismo había mandado incendiar Roma, él mismo había participado en el incendio de gran parte de la ciudad, para luego mirar el incendio desde una de las colinas y sentirse inspirado, supuestamente para poder escribir algo diferente o para poder representar una obra teatral en el futuro de lo que fue el incendio de Roma. ¿Cómo llega el cristiano a ser perseguido por Nerón? 14 barrios formaban la Roma de aquella época, la ciudad de Roma. 10 de los 14 fueron consumidos totalmente. Mucha gente perdió sus casas, mucha gente murió. 4 barrios quedaron en pie sin que llegara el fuego a tocarlos. 2 de esos barrios eran donde la mayor cantidad de judíos y cristianos vivían en la ciudad de Roma. Es importante entender que, acusado ahora por gran parte del Senado romano y acusado por gran parte del pueblo, Nerón se ve en la necesidad de mentir y ahora llevar al pueblo y al Senado esta idea de que los cristianos, esa secta que no aman a los dioses romanos, esa secta que no buscaban a las diferentes estatuas o no vivían en las orgías que los romanos vivían, ellos eran los culpables de este incendio y por lo tanto debían pagar de la manera que era necesario que lo hicieran. Si usted se da cuenta, y vamos a ir viendo a través de estos comentarios en cuanto a las persecuciones, siempre o muchas veces el creyente o el grupo de creyentes es acusado y es perseguido sobre algo que sucede en la sociedad o sobre algo que sucede en algún tipo de persona importante en ese momento, pero que nada tiene que ver con lo que los cristianos realmente hicieron. Llegamos a la conclusión que, así como la palabra nos enseña que permitido por el Señor, Satanás organiza corazones, organiza potestades sobre ciudades, sobre pueblos, sobre gobiernos. De alguna manera vemos que en este caso el enemigo tocó el corazón de Nerón, permitido por el Señor, de alguna manera. Y este varón levanta ahora contienda contra los cristianos y comienza una de las peores persecuciones que los cristianos sufrieron. Se cree que es muy posible que en el año 65, entre el 64 y 65, también Pedro y Pablo fueran muertos en la ciudad de Roma. La tradición judía dice que Pedro fue crucificado boca abajo porque él dijo que no era digno de morir en la misma manera que su Señor había muerto. Algunos historiadores y la tradición judía también opinan que Pablo fue también en ese tiempo decapitado en Roma. Todo esto tomado o como para que sirviera de ejemplo para aquellos que quisieran servir o seguir esta nueva fe cristiana. Yo le quiero leer algo que escribió este escritor Tácito, este varón romano que escribió en el primer siglo, y dice: además de matarles a los cristianos, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió de pieles de bestia para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminaran los jardines de la casa de Nerón. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición y en el circo él mismo ofreció un espectáculo, pues se mezclaba con la gente disfrazado de conductor de carrozas o daba vuelta en su carroza alrededor de los hombres, mujeres y niños que ardían en sus jardines. Todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo, aún contra esta gente, dice este autor, que merecía un castigo ejemplar. Acuérdese que Tácito no era cristiano. Pero él después agrega: pues se veía que no se les destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona.
Es triste, hermanos, reconocer o entender o profundizar un poco cuando vemos cómo sufrieron nuestros hermanos y hermanas en diferentes épocas. Cuando comenzamos esta serie yo les dije que hay veces nos gusta vivir un cristianismo líquido, un cristianismo fácil, pero vamos a empezar a ver, y vamos a ver solamente hasta el siglo III, hasta que llega el siglo IV, III y IV, que llega Constantino al poder, y ya la realidad de la iglesia cristiana en toda Europa y el mundo cambia, ¿verdad? Pero de alguna manera, hermanos, los 3 primeros siglos vemos un sufrimiento tremendo de nuestros hermanos en la fe, donde defender la fe se pagaba con la sangre, donde defender la fe se pagaba con perder la familia o verlos ser quemados, decapitados, violadas las mujeres, violadas las niñas. Esa era la manera en que el mundo acosaba y perseguía a los creyentes cuando llegaba el tiempo de la persecución. Acá dice también el autor que en el año 68 buena parte del imperio termina rebelándose contra Nerón, lo terminan destituyendo y Nerón, sin ningún poder, sin ningún amigo, sin familia, termina matándose él mismo cerca de la ciudad de Roma. Por lo pronto, dice acá Justo González, nadie ahora se ocupó de perseguir a los cristianos. A la muerte de Nerón se siguió un periodo de desorden. Algunos de los historiadores llaman el año 69 el año de los 4 emperadores. Luego que muere Nerón, en un solo año 4 emperadores cambian de poder, o el poder de Roma cambia en un solo año. De alguna manera Vespasiano, que es uno de los que tomó el poder, con el tiempo sucede a su hijo Tito, o hace que suceda Tito, su hijo, en el poder, y es el mismo, el emperador, o el gobernador, o el capitán del ejército, Tito, es aquel que de alguna manera guía a las tropas romanas que destruyen a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Mantengamos, hermanos, en oración, en intercesión a aquellos hermanos y hermanas que, así como en el tiempo de Nerón, están al día de hoy en Medio Oriente, en África, en América, en China, en Tailandia, en Sudáfrica, en todo lugar del mundo. Mantengámonos en oración por ellos, porque no siempre las persecuciones sucedieron 2000 años atrás o 1000 años atrás. Al día de hoy seguimos viendo el enemigo trayendo destrucción y persecución sobre el pueblo cristiano. Gobernado por el Señor todo el universo, aún así sabemos, como dice el libro de Hechos, o vemos en el libro de Hechos, que cuanto más arreciaba la persecución, más y más personas llegaban a la fe y a la gracia de Jesucristo. Si el Señor lo permite, la semana que viene vamos a estar compartiendo la persecución bajo el emperador Domiciano, que llega en el año 81 después de Cristo al poder en Roma. Que Dios le bendiga y oremos por nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Dios le bendiga.